Vamos a continuar entonces con los mecanismos de transferencia génica. El primero de ellos es la transformación bacteriana. ¿De qué forma una célula puede recibir genes a partir de un segmento de ADN externo y puede incorporarlo y recombinarlo en su propio material genético, en su cromosoma? El proceso de transformación tiene que ver con que una célula que por algún motivo se rompe o se lisa o muere, puede liberar parte de su contenido citoplasmático al medio extracelular. En ese contenido citoplasmático eventualmente, ¿cierto?, podemos encontrar pequeños segmentos de ADN. Y dentro de esos pequeños segmentos de ADN van a haber genes. Genes que potencialmente pueden salir al medio y lograr ingresar a una nueva bacteria y ser recombinados en su interior para posteriormente formar parte del patrimonio genético de esta bacteria, que ahora va a ser una bacteria transformada. Por lo tanto, en este caso tenemos una célula donadora de información genética que se lisa, que muere, ¿verdad? Y una célula que va a ser aceptora de ese material genético. A este material genético donado le vamos a llamar exogenote. Y este exogenote puede ser recombinado. Por lo tanto, finalmente vamos a tener una célula transformada. ¿Qué tipo de genes? Diferentes tipos de genes. Pueden ser genes que formen parte del patrimonio genético cromosómico o básico, o también pueden ser genes, ¿cierto?, de resistencia o genes de información flexible. En cuanto a la traducción es un proceso donde interviene un organismo vector, que en este caso es un fago, un virus. ¿Qué ocurre? Normalmente los fagos tienen el potencial de infectar a una célula particular, multiplicarse en su interior y en esta multiplicación, este fago, que va a servir como medio de transporte para un determinado número de genes celulares hacia otra bacteria, es capaz de quedarse con información genética de la bacteria infectada originalmente. Este fago se multiplica, ¿ya?, se lleva material genético y una vez que desaloja la célula que sale de ella, va en reconocimiento de un nuevo hospedador. Y en ese nuevo hospedador va a inyectar el material genético, que en este caso puede ser material genético celular, ¿ya?, proveniente de la célula infectada originalmente, ¿ya?, y allí contener genes de material genético, digamos, bacteriano, que va a ser recombinado y que va a ser parte del patrimonio genético de esta nueva célula, que va a ser una célula transducida. Por lo tanto, la célula donadora es infectada por un fago y el virus por error va a ser capaz de transferir ácido nucleico celular, ¿cierto?, a la célula aceptora, y esta célula aceptora va a recombinar esta información y la va a hacer parte de su cromosoma. En el caso de la conjugación tiene que ver con la cercanía, ¿cierto?, con la interacción que se produzca entre dos células, una célula dadora de información y una célula receptora de información. La célula dadora tiene un plásmido conjugativo que va a pasar, ¿cierto?, una copia a una célula receptora, ¿cierto? A esta célula receptora le vamos a llamar célula hembra, y a la célula que contiene la información originalmente le vamos a llamar célula macho. Por lo tanto, aquí hay una diferencia sustancial respecto de los procedimientos anteriores, donde intervienen, ya sea en la transducción un vector o en la transformación un exogenote, ¿cierto?, de una célula lisada. Acá tenemos dos células vivas interactuando. Por lo tanto, en el proceso conjugativo es donde se transfiere la mayor cantidad de genes posibles,
y se comprueban los procesos sexuales entre las bacterias. Inicialmente, la transformación bacteriana. La transformación bacteriana explica cómo el ADN desnudo es capaz de ingresar a una bacteria y generar células transformantes o transformadas. Este material genético que ingresa debe tener el potencial, ¿cierto?, de ser recombinado, de pasar a formar parte del patrimonio genético de la célula y mantenerse allí. En el año 1928, Griffith estaba trabajando con Streptococcus pneumoniae, o el neumococo, que como característica posee una cápsula polisacárida. La cápsula, recuerden ustedes que es un factor virulento que contribuye con la protección de las bacterias frente a la fagocitosis. Griffith tenía, por su parte, placas de Petri con cultivos de Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, las características morfológicas de las colonias que él tenía en sus placas, en algunos casos podían variar. Normalmente, las colonias de Streptococcus pneumoniae son colonias lisas, bastante redonditas, como ustedes la ven acá, y son colonias bastante mucosas, dado que poseen cápsula. A estas colonias bacterianas se les determina, ¿cierto?, producto de que tienen cápsula, las bacterias que forman cada una de ellas, que son bacterias infecciosas virulentas, ¿ya? Tienen una capacidad infecciosa virulenta. Y por lo tanto son colonias S o lisas. Y por otro lado, a medida que se van haciendo diferentes traspasos de una placa a otra desde esta placa original, se van produciendo colonias bacterianas ya diferentes a las originales, colonias bacterianas que son rugosas o R. En este caso, estas colonias R son mutantes, ya que no son virulentas, han perdido su cápsula y de ahí que pierden también, de cierto, esta característica de ser brillantes, aglobadas y lisas. Y pasan a ser rugosas. Ahora, el experimento que hace Griffith, ¿cierto?, parte de una pregunta. Y la pregunta es, ¿un extracto de bacterias muertas puede transformar genéticamente células vivas? Eso es lo que se pregunta Griffith en este experimento. Entonces, lo que él hace es cultivar las diferentes colonias de Streptococcus pneumoniae en diferentes matrazas. Por un lado, cultiva las bacterias virulentas, aquellas que son lisas, ¿cierto? Por otro lado, en otro matraz, cultiva las bacterias que no son virulentas, vale decir que son rugosas, hace cultivos, y también después lo que hace es, en alguna medida, tratar con calor estos cultivos. Y también generar mezclas de ellos. Entonces, en primera instancia lo que hace es cultivar las bacterias S e inyectárselas a un ratón. ¿Qué ocurre con el ratoncito? El ratón muere. Bueno, lo que es lógico, puesto que las bacterias, ¿cierto?, provenientes de colonias S son virulentas. Por otro lado, hace el cultivo de las colonias que son R y lo mismo, inyecta parte de ese cultivo al ratón y el ratón no muere. Por lo tanto, cuando se le hace la autopsia al ratón, no se recuperan bacterias vivas, ¿ya? En una tercera fase del experimento, se calienta el cultivo de las bacterias lisas, de aquellas que son virulentas, se hierve, se matan las bacterias, ¿verdad? Y se le inyecta al ratón. Cuando se hace la autopsia de este ratón, no se recuperan bacterias vivas de tipo S. No se recuperan bacterias, por lo tanto, el ratón originalmente sobrevive, pero después en la autopsia no se recuperan bacterias. Y
cuando se mezclan los cultivos de bacterias S muertas más las bacterias R vivas y se le inyecta al ratón, el ratoncito muere, ¿cierto? Y en la autopsia del ratón, ¿qué es lo que se recuperan? Se recuperan células S. Bueno, ¿cómo se recuperan células S si originalmente cuando se inyectaron las células S estaban muertas? ¿Cómo se recuperan? Bueno, aquí hay un proceso que implica la transformación bacteriana. Entonces, la conclusión es que algún tipo de sustancia presente en las bacterias virulentas muertas por acción del calor transformó genéticamente a las bacterias R, que eran las rugosas y que no eran virulentas, ¿cierto? Transforma las bacterias R en bacterias S virulentas y vivas. O sea, aquí hay un mecanismo de transferencia que permite que las bacterias R adquieran esta capacidad virulenta que no tenían originalmente. Aquí hay una explicación molecular de la transformación bacteriana propuesta por Avery, MacLeod y McCarthy en el año 44, donde ya no utilizan ratoncitos, sino que hacen cultivos microbianos en placas de Petri, partiendo de las bacterias R, las cultivan en una placa y las colonias que se producen son evidentemente Rs. Luego toma un cultivo de bacterias S que previamente ha matado por calor y la siembra en una placa y no pasa nada, no crece nada en la placa, dado que las bacterias virulentas estaban muertas. Y después hace una mezcla de las bacterias provenientes de las colonias R no virulentas más las bacterias S muertas por calor y las siembra en una placa. ¿Y qué es lo que tiene? Tanto bacterias R como S vivas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión del año 44 respecto de esto? Es que el ADN es el principio transformante, vale decir, el ADN es el gestor de la transformación. ¿Cómo se produce? ¿Cierto? Las bacterias, en este caso donantes del exogenote, se lisan, mueren, liberan fragmentos al medio extracelular y estos fragmentos bacterias que tienen en su superficie la capacidad o están dispuestas a recibir este material genético extra digamos, bacteria. Este material genético que proviene de otra célula, lo reciben, lo pueden recombinar, ¿ya? Y una vez que hacen recombinación y entrecruzamiento, ¿verdad? Este material es integrado y esta célula queda transformada, ganando en el número de genes que forman parte de su genoma. Ahora, el ADN exógeno o ADN transformante tiene un tamaño que es superior a 3 por 10 elevado a 5 Dalton y tiene una longitud entre 5 por 10 elevado a 6 o 15 por 10 elevado a 6. Por lo tanto, es equivalente a 200.000 pares de bases. Es un segmento donde se puede contener uno o más genes, ¿ya? Ahora, ¿cómo ocurre la transformación natural de células gram positivo o gram negativo? En una primera etapa esta transformación es reversible. Hay que considerar que estas bacterias son capaces de captar desde el medio ambiente a través de un pilus, que es una especie de fibria, ¿cierto? Que es capaz de tomar el exogenote, que es un ADN bicatenario, y lograr incorporarlo a través de una proteína receptor en la superficie de la membrana citoplasmática, ¿sí? A través, ¿cierto?, de este receptor va a ingresar este ADN doble hebra que posteriormente, ¿cierto?, va a llegar al citoplasma bacteriano.
Para que esto se produzca es necesario siempre la presencia de algunos iones calcio, magnesio y potasio, ¿cierto?, al interior de la célula. Y evidentemente una vez que ingresa el ADN, este ADN no debe ser reconocido por las las enzimas que están al interior del citoplasma, sino más bien no debe ser reconocido para no ser degradado, ¿cierto?, al interior del citoplasma de la bacteria. Son enzimas de restricción que tienen el potencial de reconocer este fragmento y degradarlo. Bueno, este proceso tiene una fase que es reversible cuando la proteína receptora, ¿cierto?, recibe a la doble hébrice, que pasa a ser irreversible cuando esa proteína receptora, ¿cierto?, a través de un poro que presenta, deja pasar el ácido nucleico al interior del citoplasma. Bueno, una célula que tenga el potencial de recibir esta información y recombinarla es una célula que debe ser competente, ¿ya? ¿Cómo se puede lograr esa competencia en las células? Se puede lograr de forma manual o de forma ya utilizando un electroporador. En el protocolo manual lo que se necesitan son los iones calcio, como decíamos anteriormente, son importantes que estén presentes en el medio para lograr que el exogenote pueda ingresar al interior del citoplasma. Las células se mantienen en frío y este proceso, ¿cierto?, de protocolo manual es un protocolo de baja eficiencia. En cuanto a la electroporación, que es donde se utiliza esta maquinita que se llama electroporador, este aparato es un electroporador, este aparato con la electroporación va a hacer que las células, ¿ya?, reciban material exógeno. Aquí no se necesita la presencia de calcio o de iones calcio, magnesio o potasio, puesto que a través de pulsos eléctricos se generan poros en la superficie celular y eso va a implicar que se produzca la entrada del exogenote a la célula. Bueno, la transformación se puede inducir en las bacterias para que acepten genes eucariotas divididos, que dentro de plásmidos pueden ingresar a estas células y transformarlas, y como resultado las bacterias son capaces de sintetizar proteínas humanas. Y esto es importante porque en ese caso, por ejemplo, la hormona insulina, la insulina es fabricada a partir de estos procesos. Las bacterias pueden fabricar insulina. Damos paso entonces a lo que es la transducción bacteriana a través de un vector, que son los fagos. En este caso, siempre hay que recordar que los fagos tienen características, particularmente los fagos temperados, de hacer ciclos líticos y ciclos lisogénicos. Un fago temperado puede ingresar a una bacteria y una vez que la infecta, ¿verdad?, formar parte de su patrimonio genético y convertirse en una entidad heredable a través de un ciclo que se denomina lisogénico. Y por otro lado, en cuanto al ciclo lítico, ¿cierto?, este fago con capacidad virulenta es capaz de multiplicarse al interior de la célula y finalmente hacer que la célula se lise para liberarse hacia el exterior y evidentemente infectar un nuevo hospedador, dado que los fagos son parásitos intracelulares obligados. Ya para hacer sus ciclos vitales deben estar necesariamente al interior de un hospedador. La transducción se conoció en 1951. Lederberg estaba trabajando en un modelo de salmonela. Por esta razón logra darse cuenta de que fagos podían transformar o transducir, decirlo de esa forma, a salmonela. La transducción. Bueno, un fago infecta una bacteria, hace una infección lítica, eso significa que la bacteria necesariamente va a morir
para que el fago se multiplique en su interior, dado que los fagos son parásitos intracelulares. El fago va a hacer todo su proceso vital al interior de la bacteria y va a ser liberado al medio ambiente. Pero hay algunas partículas fágicas que son defectivas o defectuosas. ¿Qué quiere decir esto? Hay una etapa de la multiplicación vírica donde se produce lo que se llama autoensamblaje, donde el fago se construye o se arma paso a paso. Entonces, en la cabeza de estos fagos se alberga el material genético. Normalmente estos fagos son fagos ADN. ¿Y qué ocurre en algunas instancias? Algunos fagos lo hacen normalmente y solamente empaquetan en su cabeza material fágico. Como aquí podemos ver, ¿cierto? Ese material fágico está allí, material fágico. Pero hay otros fagos que solamente empaquetan en su cabeza material celular. Se equivocan y no se llevan su propio ácido nucleico, sino que se llevan genes de la célula parasitada. Y hay otros que se llevan tanto genes de la célula parasitada como genes del propio fago. Entonces, como estos ¿ya? Son viriones que tienen capacidad infecciosa, van a ir a reconocer a un nuevo hospedador y van a producir un nuevo ciclo infeccioso inyectando el material genético. Entonces, por lo tanto, la célula que se vea, ¿cierto? Parasitada por el fago, es importante destacar que en el caso de los bacteriófagos T como estos, solamente inyectan el material genético. Entonces el material genético inyectado va a formar parte del cromosoma, ya sea material genético fágico o material genético celular. Ese material genético se va a recombinar y por lo tanto aquí vamos a tener una célula transducida o una bacteria transducida. Existen dos tipos de transducción, la generalizada y la especializada. En el caso de la generalizada, los fagos van a transferir genes con secuencias aleatorias a causa de un almacenamiento accidental del ADN del huésped, que es lo que comentábamos recién. Y en el caso de la especializada, es cuando el fago también se ha equivocado, pero sin embargo va a transferir genes específicos, que es como lo que ocurre con el fago lambda. ¿Ya? El fago lambda es un bacteriófago que es capaz de transmitir genes específicos al interior de una célula hospedadora. Aquí vemos un esquema respecto de la transducción generalizada y en este caso lo que vemos es una célula bacteriana, ¿verdad? Que es blanco para un fago particular. El fago siempre tiene lo que se denomina tropismo, vale decir predilección por cierto tipo de células. Este fago, como es un parásito intracelular, va a reconocer la célula, la va a infectar y puede que haga un ciclo virulento, ¿cierto? Al interior de la célula, donde va a inyectar el material genético. Ese material genético va a conducir un proceso virulento al interior de esta célula, vale decir, va a conducir la multiplicación vírica. Para ello se toma de todos los componentes celulares y los utiliza para fabricar nuevos fagos. La célula se transforma en una especie de fábrica de fagos y evidentemente durante el proceso de maduración de los fagos, que es cuando se ensamblan, algunos de ellos pueden equivocarse almacenando material genético celular. A este fago que almacenó ese tipo de material se le llama partícula transductora o fago defectivo. ¿Qué ocurre? Que cuando ha terminado el proceso de maduración, la célula se lisa y los fagos salen al medio ambiente. Ya todos tienen capacidad infecciosa, incluso este que es defectuoso. ¿Ya? Entonces, este fago que tiene material genético celular va a infectar a una nueva célula, ¿cierto? Y esta célula va a adquirir información genética que no es fágica, sino que es información genética celular. Y la va a recombinar y se va a convertir en una célula transducida. Bueno, todo esto parte entonces del ciclo lítico.
En cambio, la transducción especializada va a ocurrir cuando un fago temperado es aquel que puede hacer tanto ciclo ciclo lítico, como ciclo lisogénico. ¿Qué ocurre? Normalmente los fagos tienen la capacidad, estos fagos temperados tienen la capacidad de integrarse al cromosoma bacteriano. Este es el caso del fago lambda, ¿ya? Aquí está el fago lambda, está circularizado, se va a integrar en el ADN de la bacteria, en este caso es Escherichia coli. ¿Y dónde se integra? ¿Cierto? Hay un sitio de anclaje entre los genes de la galactosa y de la biotina. Entonces, este fago lambda temperado está integrado, ¿verdad? Aquí está el gen de la galactosa, de la biotina y allí está el fago. Y como lo decía originalmente, es un fago temperado que puede ser tanto ciclo lisogénico como ciclo lítico. Entonces, en este momento estamos observando que el fago está haciendo un ciclo lisogénico, puesto que está integrado en el cromosoma de Escherichia coli. Bueno, hay dos clases de eventos que puede realizar el fago lambda, ¿ya? Un evento que es frecuente, que es normal, y un evento que es raro. Este fago temperado tiene la capacidad, ¿ya?, en la transducción especializada, de realizar, ¿cierto?, la infección de la bacteria integrándose al cromosoma, y aquí vemos que esta célula está lisogenizada. ¿Por qué? Porque el fago lambda está integrado al cromosoma al lado de los, ¿cierto?, del gen de la galactosa, particularmente del gen de la galactosa. Cuando un gen se integra, cuando un fago se integra a el cromosoma de la bacteria, se le denomina profago. Entonces, este virus está en estado de profago en el cromosoma de la bacteria. ¿Qué va a ocurrir en un evento normal? Va a ocurrir que por algún tipo de inducción, ya, cuando se dejen de producir proteínas que son represoras del ciclo lisogénico, ¿ya? Cuando son proteínas represoras del ciclo lítico, va a ocurrir que en la bacteria el fago lambda se va a escindir del cromosoma, se va a liberar del cromosoma y se va a recircularizar. Y como vemos acá, el fago lambda salió del cromosoma, se recircularizó y lo que hizo fue ciclo lítico, ¿cierto? Haciendo nuevas copias del fago al interior de la célula que estaba lisogenizada, ¿ya? Y liberando al medio ambiente nuevos fagos. Esto es un evento normal, ciclo, ¿cierto?, lítico. Pero este fago, en un evento raro, puede ocurrir, ¿cierto?, también durante el ciclo lítico, que se libere del cromosoma, pero al liberarse se lleva los genes de la galactosa, como podemos verlo ahí, ¿ya? Se recirculariza, pero ahora tiene genes adicionales, tiene los genes de la galactosa, y por lo tanto, al recircularizarse y al hacer ciclo multiplicativo intracelular, cada uno de los fagos va a multiplicar, ¿cierto?, la presencia del gen de la galactosa. Entonces, cada uno de ellos llevará ese gen para una futura infección. Entonces, cuando se produce la lisis de la bacteria, el fago sale, pero el fago se lleva los genes de la galactosa. Y por lo tanto los va a poder integrar en una nueva célula que va a ser infectada. Y nos queda pendiente la conjugación, que la veremos en una parte final.